habilidad, dependiendo la capacidad que pueden tener, es la manera en la cual van a aprender. Por eso los niños se deben preparar dependiendo la elección que ellos llevan. El niño se basa en la libertad de elección, el respeto al ritmo individual, como se había hablado anteriormente. El niño lleva un ritmo de aprendizaje. Eso es base fundamental en la cual el niño va siendo autónomo. ¿Por qué? Porque el niño aprende a observar, tomando la libertad, pero por eso, como docentes, debemos respetar cómo el niño puede aprender en el tiempo. El rol del adulto, o el maestro, o el tutor del niño, es ser guía y observador del aprendizaje del niño, porque el niño al igual necesita la ayuda o la guía de alguien mayor que sepa más que él. Por eso Monteroski fomentó la concentración. El niño es independiente, sí, pero el niño también aprende viendo a otros. Y también se le debe transmitir el amor y la paz. María Montessori decía que si un niño se le trataba de una mejor manera, se le trataba con cariño y con amor, el niño podría aprender mucho mejor. ¿Por qué? Porque la educación debe garantizarle cariño, debe garantizarle paz y respeto dentro de un aula. Si a un niño se le enseña gritando o de una manera que no es la correcta, el niño no va a aprender. Simplemente va a caer en una frustración de no poder llevar el aprendizaje que debe tener. Por eso un niño lleva un ritmo, pero de ese ritmo hay que tener paciencia y el amor necesario para que el niño pueda aprender. El niño desarrolla su concentración, se concentra en lo que aprende. Por eso el niño, a través de la manipulación de materiales, puede aprender. ¿Por qué? Porque al manipular materiales el niño aprende conforme la actividad va realizando. Por eso el niño se vuelve autónomo, se vuelve responsable del aprendizaje que lleva, del material que tiene, y de ese material tiene la voluntad de ir haciéndolo e ir aprendiendo. El niño, conforme el tiempo, va a ir desarrollando la habilidad cognitiva que tiene y va a ser autónomo de la elección del ritmo que va a llevar. El método Montessori se centra en la independencia y el amor por el aprendizaje. El niño debe amar aprender, debe amar saber más de lo que ya conoce, conocer a profundizar los temas. Un material Montessori debe cumplir requisitos. La primera es la autocorrección. El niño debe saber corregirse cuando comete errores dentro del material que vaya a trabajar. El niño debe saber en qué momento ha fallado y en qué momento está bien, pero eso es parte de, porque sabe que parte de la autocorrección es llegar a aprender más. Y dos, el material que se le da al niño debe ser un material atractivo sensorialmente. El material debe verse llamativo, debe verse alegre, debe verse de que el niño quiera aprender y le motive a leer o a hacer la actividad dentro de él. Tiene un propósito claro. El material debe expresar palabras que el niño pueda aprender, no palabras que él mismo se indague, sino palabras que pueda comprender de la mejor manera. Y para así el niño pueda desarrollar sus habilidades. Recordemos que el niño debe tener un ritmo para aprender, y por eso el material que se le da debe llevar el ritmo para que pueda aprender de una mejor manera. El uso activo. Los niños deben participar activamente dentro del aula o dentro cuando digamos que el material esté por terminado. El niño debe participar para que así podamos observar o así guiarlo para que pueda aprender mucho más. Y para los materiales Montessori deben
palpado, tocar que sean tangibles o que se puedan encontrar alrededor o en su entorno. Eso puede ser una herramienta fundamental dentro de esta teoría. Por eso dice que el niño debe llevar un ritmo adecuado de aprendizaje, porque descubre conforme va tocando y observando, ellos van aprendiendo. Hablemos de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Propone que los niños construyan activamente su conocimiento a través de la asimilación, que los niños asimilen su contexto y lo que le rodea, y la acomodación. El niño debe sentirse cómodo dentro en la cual está, dentro del aula, dentro de su entorno o dentro de sí mismo, donde un niño puede aprender. Por eso el aprendizaje también debe tener esas dos características claras, la asimilación y la comunicación, para que el niño pueda desarrollarse de una mejor manera. Jean Piaget fue conocido más como el padre de la epistemología genética. Jean Piaget fue un psicólogo y biólogo suizo, conocido por su teoría del desarrollo cognitivo en los niños y su trabajo con la epistemología genética. Él desarrolló esta teoría, en la cual sostiene que los niños construyen su comprensión del mundo a través de la interacción con su entorno. El niño debe interactuar con lo que le rodea para que así tenga un aprendizaje y pueda acoplarse al modo de trabajo o al ritmo que puede llegar el niño a aprender. Jean Piaget propuso varias etapas, cada una con sus principales características o la forma en la cual Piaget las fue separando, y capacidades cognitivas específicas. En cada etapa, que está dividida en 4, cada etapa tiene sus propias capacidades en las cuales el niño se va desarrollando cognitivamente, en la cual el niño va observando o va aprendiendo, en la cual cómo puede desarrollar o sacar su mejor manera. Propuso que los niños pasan por 4 etapas de desarrollo cognitivo. Cada etapa representa una forma o una manera distinta de pensar o en la cual un niño puede ir aprendiendo. Recordemos que un niño no aprende de la misma manera un niño de 2 años a un niño que tiene 10 años. ¿Por qué? Porque el aprendizaje que ha llevado en este transcurso de años ha llevado una etapa, ha llevado a un desarrollo. El niño, conforme el tiempo o la edad, va analizando cómo va llevando su método de aprendizaje. El niño debe pensar y entender el mundo que lo rodea. Primero, debe entender en el cual habita el mundo, lo que lo rodea y lo que está o lo que pasa dentro de sí mismo y en su contexto. Las 4 etapas que Jean Piaget propuso. La primera, que es la etapa sensoromotora, que es de 0 a 2 años. En esta etapa, el niño o el bebé apenas está aprendiendo a través de la exploración de su entorno o de donde él trata de reconocer o reconoce que está, y la interacción con todo lo que sucede. El bebé conoce el mundo a través de sus sentidos y acciones. Recordemos esta parte, su principal fuente o herramienta que son las manos y los ojos. El niño va explorando conforme observa, ve a las personas, pero no logra comprender quiénes son o qué hacen. Ve un objeto, trata de tocarla o obtener ese objeto. ¿Por qué? Porque tiene un interés de saber qué puede ser la textura, su forma o si es algo de algo. Pero en esa etapa el niño apenas está interactuando con su propio entorno. Sabe que existe un objeto, pero más no entiende cómo es que está allí o cómo es que se
abajo de las sábanas. En eso entra su principal herramienta, que son las únicas dos que en ese momento tiene, que son las manos y los ojos. Y para eso, hasta lograr obtener el objeto. Y así puede él tocar para así saber qué fin lleva aquel objeto que él descubrió con la mirada. Etapa preoperacional, que es de 2 a 7 años. En esta etapa, el niño empieza a usar lenguajes inclusivos. El niño apenas está aprendiendo a comunicar con su entorno, a poder saber o entender lo que le dicen y así analizar. Los símbolos, las partes que le tratan de explicar, él aún no comprende, pero trata de analizar para así poder aprender. El niño aún no entiende bien los conceptos de conservación, las perspectivas o lo que le rodea, aún no sabe temas más a profundizar que se analizan y se reflexionan. Un ejemplo sería, si pones la misma cantidad de agua en un vaso alto a un vaso ancho, si se le pregunta al niño en qué vaso tiene más agua, el niño al observar, simplemente al observar, va a decir que el vaso alto tiene más agua. ¿Por qué? Porque en esta etapa el niño aún no sabe del concepto que lleva a profundizar sobre el volumen o la densidad que contiene el agua. Aún no sabe comprender, pero mediante la observación puede pensar él que el objeto más grande o más anchoso o que ve ante sus ojos, ese objeto es el que va a pensar que tiene más agua. Por eso el niño en esta etapa aún no puede saber los conceptos mucho más a profundidad. La etapa de operaciones concretas son de 7 a 11 años. En esta etapa el niño ya puede pensar de forma objetiva, ya puede razonar, ya tiene la lógica, pero con objetos concretos. El niño puede analizar con algo que él conoce en su entorno o algo que ya sabe o algo un poquito mucho más fácil. Por eso en esta etapa el niño puede pensar, pero no de una manera mucho más profunda. Puede comprender, puede clasificar números o letras, pero que sean claves dentro de su aprendizaje. Un ejemplo sería que el niño puede entender la suma mucho más básica, que son el 2 más 2, va a saber que es 4, el 1 más 1, sabe que el resultado es 2. Puede saber que el perro es un animal y es una mascota. Sabe que la mascota no es algo que se pueda consumir o se pueda matar, sino simplemente que es un animal que es de compañía y que al igual que es de compañía se le da amor. Y al hablar de las palabras, podría decir que los abecedarios y los vocales son lo que en esta etapa el niño apenas está aprendiendo y ya puede entender y puede razonar y cómo va aprendiendo. Trata de memorizar en esta parte las palabras que son claves dentro de su aprendizaje. Etapas de operaciones formales. De aquí son de 12 años en adelante. En esta etapa el niño ya aparece el pensamiento abstracto y hipotético. El niño a esta cierta edad, de 12 adelante, ya puede analizar de una manera mucho más concreta. Puede saber lo que sucede en su entorno, puede comprender lo que sucede fuera de su entorno. ¿Por qué? Porque tiene una lógica mucho más avanzada de lo que tenía anteriormente.
el texto. ¿Por qué? Porque el niño ya puede tener una lógica mucho más concreta. ¿Por qué la teoría de Piaget? Sabemos que Piaget revolucionó la educación. ¿Por qué? Porque ante la sociedad mostró que los niños no piensan como los adultos, tienen una manera distinta de aprender. Los niños aprenden de una manera diferente a como un adulto puede analizar. Si nos ponemos a analizar desde la etapa sensoriomotriz hasta la etapa de operaciones formales, el niño ha tenido diferentes formas de aprender. Por eso, un niño de 5 no puede decir que sabe la misma habilidad o tiene la misma lógica que un adulto de 20 años. El niño tiene un ritmo, tiene una etapa, tiene una forma de aprender. Por eso, la teoría que él propuso es sumamente importante para que así nosotros podamos comprender e empatizar con los niños. Promueve el aprendizaje activo. Enseñó que los niños construyen su conocimiento con los materiales activos. Explora alrededor, experimenta y resuelve problemas. Pero esto conlleva a etapas. El niño no solamente recibe información, sino que también la puede analizar y reflexionar hasta dar un resultado. Aprendamos de que equivocarse también es aprender y el pensamiento se construye paso a paso. El niño puede equivocarse constantemente, pero el maestro o el adulto mayor es el guía para que así él vaya construyendo paso a paso cada aprendizaje y tenga una manera de aprender. Comprende y evoluciona la mente humana desde la infancia. Comprender a un niño desde que está naciendo hasta que se desarrolla permite ser empáticos con ellos y permite que nosotros, como docentes, podamos dar una clase que ellos mismos puedan sentirse en empatía con nosotros, puedan sentirse con cariño, puedan sentir el amor, porque en un ambiente donde no exista cariño, el niño no puede aprender. El niño debe saber, debe entender de una manera concreta, pero de una forma que él también lleve su ritmo. La teoría sociocultural del desarrollo habla del socioconstructivismo. Indica que los conocimientos de los niños se construyen con base en las interacciones sociales y las experiencias que llegan a vivir dentro de su entorno. El niño debe saber socializarse en su entorno. ¿Por qué? Porque al saber socializarse pueden ocurrir experiencias que él debe guardar y de esas experiencias el niño aprende. 3 palabras claves que son del aprendizaje, que es la cultura, el lenguaje y la interacción, que es algo mucho más importante dentro del aprendizaje del niño. El aprendizaje es social. Vygotsky argumentó que el desarrollo cognitivo no se aprende aislado. El niño encerrado o estando en una clase solitaria en la cual no tiene ayuda, no interactúa con nadie, no platica con nadie o nadie guía o lo ayuda para realizar algún trabajo o alguna actividad, el niño no puede aprender. El niño aprende interactuando con otros, ya sea con un adulto mayor que sepa mucho más con él o dentro de un aula con un compañero que sepa más del tema o esté mucho más desarrollado y le puede entender. Por eso el niño es importante que interactúe socialmente. ¿Por qué? Porque la interactuación es una palabra clave dentro de su aprendizaje. La cultura y el aprendizaje. Las herramientas culturales, especialmente el lenguaje, son esenciales para el desarrollo cognitivo. El saber expresarse puede comprender, puede llegar a conocer a otros niños que tengan la misma habilidad que él. Recordemos que cada niño
a tener un interés en algún instrumento que aprende. Por eso el niño, al interactuar con un docente, puede tratar o absorbe la idea de ser docente. Por eso mismo, el niño aprende a través del lenguaje. Al explicarle una clase o explicarle un método a un niño, aprende escuchando, aprende al analizar lo que le están explicando. Recordemos que hay zonas del desarrollo próximo, que es la ZPP. La zona del desarrollo real. En esta zona, el niño se le puede decir que es el aprendizaje que sabe, que conoce, que es de su propio aprendizaje, que ha aprendido interactuando, que ha aprendido observando, que ha aprendido dentro de sus experiencias. Zona del desarrollo próximo. En esta se vinculan dos, que podría ser que es el aprendizaje que tiene el mismo niño, pero también
que todo lo que se lleva a la práctica tiene un inicio que es la teoría, pero al hacer una teoría se debe llevar a la práctica para así saber que se puede aprender o puede dar un conocimiento más pleno. El niño debe tener una participación activa en la construcción de su propio conocimiento. El niño debe ser lógico, debe aprender a conocer su entorno. ¿Por qué? Porque construye lo que él aprende conforme va aprendiendo de otras personas o de su guía o el instructor. Los alumnos, recordemos, que aprenden mucho mejor con materiales didácticos, con materiales que tengan o los mantengan activos durante o estando en la clase o en el aula. ¿Por qué? Porque en un material didáctico descubre, construye, reflexiona y analiza y al final resuelve. Por eso el niño va aprendiendo, va construyendo su conocimiento con los materiales. En los materiales se puede ver o a través de aquello puede explorar, puede saber qué es un texto, cómo se va resolviendo un problema de matemáticas. Experimenta o experimentación es que conlleva a que analiza problemas de matemáticas hasta obtener un resultado, que es la resolución de problemas. Recordemos que todo tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Un problema de matemáticas tiene el número más básico, que puede ser la experimentación, podría ser la suma, la resta, la división, la multiplicación, hasta llegar a un resultado, que es el objetivo final, en la cual el niño va aprendiendo conforme va observando y construye lo que ve hasta llegar a un determinado resultado. Las características dentro del aprendizaje y descubrimiento son que el niño debe participar dentro de la clase. El niño debe ser muy activo, debe aprender a ser partícipe dentro de un tema que se puede relacionar a su entorno. Debe saber comprender. Comprende un texto, comprende su entorno, comprende cómo relacionar un tema con otro. Debe tener un pensamiento crítico. Debe saber criticar, analizar y reflexionar lo que está aprendiendo o lo que el guía le está enseñando. Dentro de su entorno debe saber relacionar lo que está aprendiendo con la vida real. El docente debe tomar un ejemplo de un texto, pero también el niño debe razonar en cómo ese texto influye en la vida real y cómo se da como ejemplo. Y al final, el niño debe saber resolver los problemas. El niño, al saber comprender y analizar, al final puede comprender y va a poder resolver un problema de una manera mucho más práctica. El niño investiga, desarrolla y resuelve. Son los tres puntos más básicos dentro del aprendizaje por descubrimiento. ¿Por qué? Porque tiene etapas en las cuales va aprendiendo. El niño aprende de una forma autónoma. Es autónomo de la decisión que toma, de lo que decide, de la elección que debe aprender y de lo que quiere aprender. En esta parte también está el andamiaje. El maestro, al igual o el guía, le enseña al niño cómo va desarrollando su tema hasta llegar a una solución. Pero al que el niño debe aprender a llegar hasta la solución por sí mismo, debe ser autónomo, debe elegir un método de aprendizaje y así pueda estructurar su conocimiento. Un ejemplo podría ser el CBD, que son los tres colores básicos. El niño al tener solamente tres colores, pero es un dibujo en el cual requiere de más colores. El maestro le dará la idea de esos colores
alrededor. La pedagogía del oprimido de Paulo Freire argumenta que la educación tradicional se llama, o a él llama, educación bancaria. ¿Por qué lo denomina así? Él denomina la enseñanza tradicional como un acto de depósito, como un depósito bancario. ¿Por qué? Porque el profesor solamente habla y el estudiante escucha. El conocimiento parece más una mercancía que se transfiere al niño. No hay diálogo entre los dos, entre el emisor y el receptor. El estudiante es pasivo, no es activo dentro de clase, sino que solamente escucha lo que el profesor les está tratando de explicar. Sabemos que el opresor en esa parte es el estudiante. Dentro de la educación bancaria, el opresor o el estudiante no tiene voz ni voto. ¿Por qué? Porque se ve más como un objeto que se le puede acumular o se le puede interpretar las ideas que el profesor trata de que ellos puedan absorber. Pero damos a entender de que los alumnos o los niños no aprenden de esa manera, sino que los niños no son un vaso o una jarra que solamente se les pueden meter las ideas, sino que también deben llevarlo a la práctica, deben saber tener práctica dentro de esa vida. Por eso, Paulo Freire propone la pedagogía del oprimido, en la cual, en esta parte, trata de liberarse, el alumno trata de liberarse de dejar de ser oprimido ante el opresor. El estudiante deja de ser visto como un objeto, sino que ahora debe ser visto como un sujeto que está activo, que puede pensar, que puede razonar y puede dialogar y puede dar su punto de vista. ¿Por qué? Porque también el alumno tiene su propio modo o método de aprendizaje. Y no solamente es el que observe, sino que también el alumno puede aprender conforme lo que está en su entorno, tocando y observando. Y no como objetos pasivos. Los alumnos, en esta parte de la pedagogía del oprimido, los alumnos ya no solo son objetos pasivos, sino que se les puede reconocer como objetos activos que están constantemente en movimiento, que también pueden recibir conocimiento, que pueden aprender, pueden analizar, que tienen una lógica. Los oprimidos también pueden comprender y transformar la enseñanza o la situación que el opresor trata de enseñar. ¿A través de qué? El proceso educativo. El enfoque es transformar. Aquí el opresor debe entender que los oprimidos también pueden desarrollarse, pueden tener un objetivo y así transformarse conforme el aprendizaje va adquiriendo. La sociedad dentro de la pedagogía del oprimido se divide en dos, es el opresor y el oprimido. El opresor es el que impone una visión en el mundo, que solamente es el que enseña, es el que sabe y es el que puede comprender y solamente él tiene la idea del bien. Y el oprimido, quien se le niega la palabra, quien se le niega la voz, quien se le niega la participación para transformar. Recordemos que el oprimido también puede transformar una idea. ¿Por qué? Porque tiene una forma, un método de estudio en el cual tiene su propio conocimiento. Por eso, en la pedagogía del oprimido, lo que busca Paulo Freire es de que el oprimido debe liberarse del opresor.